Bien, feliz sábado para todos. Siempre es bueno vernos cuando nos reunimos. Quiero también saludar a las iglesias de Dalton y de Chatsworth, que hoy pues Chatsworth está abriendo sus puertas después de un largo tiempo. Pero sé que los hermanos están allá felices y contentos de que pudieron reunirse hoy por primera vez. Esperamos que de aquí sigamos abiertos todo el año. Los de Dalton también, un abrazo para todos los que se encuentran allá y para aquellas personas que nos van a sintonizar a través de Facebook o luego por YouTube, que el mensaje esta mañana pues sea de bendición para cada uno de nosotros. El viaje misionero se planificó por un tiempo y este grupo de misioneros eran personas que creen en Jesús. Jesús ha sido alguien especial en sus vidas. Dios es relevante para ellos. Quieren hacer la misión de Dios. Así que este grupo se reunió junto con su líder y comenzaron a orar para que el viaje misionero que ellos iban a tener para el país del Ecuador, para las Islas Galápagos, fuera una bendición, ¿verdad? Así que en el país del Ecuador ellos iban a estar predicando a personas que ellos nunca habían escuchado acerca de Jesús. Y pues ellos planificaron bien el viaje, pero en la oración, una de las oraciones que le pedían a Dios es: Señor, por favor, haz que en este viaje, de alguna manera, sea una cita divina, establecida con alguien. Así que ellos viajaron. Era el último día de la conclusión del viaje misionero, así que empacaron sus bultos cada uno de ellos y comenzaron a entrar a un bus, a un vehículo que transporta a muchos pasajeros a la misma vez. Así que cada uno tomó sus asientos y el chofer del bus comenzó a manejar. Así que cuando el chofer comenzó a manejar, el chofer notó que en la mitad de la isla, que es una isla muy visitada turísticamente, pero el chofer sabe que no hay vida civil entre esas islas. Así que el chofer notó que alguien estaba caminando y que había estado caminando por un largo tiempo, así que el chofer detuvo su vehículo. El bus lo detuvo y mandó al hombre a subir. El hombre se subió Raúl, era el nombre del hombre que subió, y buscó un asiento y se sentó al lado de Adán. Adán era uno de los integrantes de este viaje misionero que viajó a Ecuador. Y Adán no era solamente participante del grupo, era la persona más amistosa del grupo. Era más fácil compartir con él, una persona muy fácil de expresarse, busca conversación. Así que esa característica la tenía Adán. Cuando Raúl entró, él se pudo haber sentado en algún lugar, en otros lugares, pero él se sentó al lado de Adán. Y la silla al lado de Adán estaba vacía porque Adán, días antes de comenzar el viaje misionero, se había fracturado la espalda un poco en algún lugar, en la T12, y eso le estaba produciendo mucho dolor. Y él de vez en cuando se tenía que acostar y cambiar de posición porque no aguantaba el dolor. Pero como tú y eso fue al viaje. Y por esa razón su silla al lado de él estaba vacía. Y ahí fue que se sentó Raúl. Y comenzó la conversación. Imagínense ahora, unas personas de Norteamérica se encontraban en Suramérica. Humanamente hablando, no había manera que Raúl y Adán se iban a poder conocer si Dios no hubiese intervenido. Así que comenzó la conversación y Adán notó que Raúl tenía como una congoja, que tenía una tristeza que le perseguía, se le notaba en el rostro el dolor, el cansancio, la fatiga. Y en la conversación salió que Raúl había perdido su matrimonio de 30 años. Su esposa finalmente lo había abandonado.
Y él esa noche anterior pensó en acabar con su vida. Y Adán lo escuchó por un tiempo y siguió conversando con él. Y también Adán le compartió que él pasó algo similar. Y le dijo, yo hace años atrás también, de 15 años mi matrimonio, mi esposa me abandonó. Y él le preguntó finalmente, ¿y cómo tú pudiste lidiar con eso? Y Adán tuvo la oportunidad de contarle lo que Dios había hecho en su vida. Dios hace a veces cosas increíbles. ¿Cómo conecta a dos personas de dos países totalmente diferentes en un bus con un asiento que está vacío porque la persona que está ahí necesita acostarse y levantarse y dar la motivación del espíritu que motivó a Raúl sentarse al lado de Adán? ¿Y saben qué? Adán había aprendido el idioma español hacía mucho tiempo atrás. Humanamente hablando, hacer esa cita hubiese sido imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios va a buscar la manera de hacerte saber cuán valioso o valiosa tú eres. Porque Dios es el obrador de milagros. En enero compartí los primeros dos temas, el obrador de milagros, la primera señal. Hoy es el obrador de milagros, la segunda señal, porque así mismo lo registra la Biblia. ¿Cuál fue la primera señal? Vamos a hacer un repaso aquí, allá los que me escuchan. ¿Cuál fue la primera señal? La primera señal fue en una boda. En una boda Dios hizo la primera señal. Jesús hizo la primera señal. ¿Y cuál es la segunda? En un hogar, con un padre y un hijo. Abran sus Biblias en el libro de Juan, por favor, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, y ahí vamos a buscar el versículo 43 en adelante. ¿Ok? Juan, capítulo 4. Y vamos a buscar ahí el versículo. Denme unos segundos aquí a lo que consigo algo aquí. Ok. Ok. Leemos. Vamos a leer entonces Juan capítulo 4, versículo 43 en adelante. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Galilea se encontraba en Caná, donde Jesús había hecho la primera señal. Y repasando, ¿qué cosas aprendimos de la primera señal? La primera, recuerden, Dios puede transformar tus peores días en tu mejor día. Segundo, hay milagros, solo Dios hace milagros, pero hay milagros que contienen un elemento humano, que es hacer lo que Dios te pide que tú hagas, que está a tu alcance. Lo que tú no puedes hacer, lo hace Él, pero lo que tú puedes hacer, Dios no lo va a hacer por ti. Y pusimos el ejemplo de Naamán. Y pusimos el ejemplo de la señal de las bodas, que Jesús dijo, llenen las tinajas de aguas. Eso lo podemos hacer los seres humanos, llenar las tinajas de agua. Lo que no podemos hacer los seres humanos es convertir el agua en jugo de uva. Eso es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. De cualquier manera te lo dice la Biblia, para que se nos quede grabado. Tercero, Dios puede devolverle el sabor y el propósito a tu vida. Y Dios también está pendiente de las cosas pequeñas de tu vida. Bien, aquí ahora vamos a la segunda señal.
Pero hay una razón para las señales. ¿Saben que mucha gente pide señal para creer? Queremos ver primero, queremos ver si funciona, para entonces luego tomar una decisión. Así que nosotros funcionamos en el mundo nuestro. En cualquier aspecto de la vida queremos ver si funciona para tomar una decisión. Pero en la vida espiritual, Dios nos desafía a confiar en Él. Pero Él nos da evidencias de su amor y evidencias de su carácter y evidencias de su poder para que confiemos en Él. Seguimos leyendo la historia entonces. Cuando llegó otra vez a Caná, a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Esa noticia la sabía todo el pueblo. Ese hombre le salvó la fiesta a una pareja. Convirtió el agua en vino. ¿No será un profeta que está en medio nuestro? Había en Capernaum un oficial del rey. Posiblemente trabajaba para Herodes, este hombre. Tenía acceso al poder. Un oficial del rey. Cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, ahora miren lo que está sucediendo. Jesús volvió a Caná, estaba comenzando su ministerio. Juan capítulo 20, hay un versículo por allí que dice al final, muchas de estas señales fueron escritas para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Creyendo en qué? ¿Creyendo en quién? En la persona que Dios envió. Él mismo envió a su Hijo. Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. Ahora mira un momento, tú y yo pensamos, ¿quién puede decir sino tú mismo lo que tú estás pensando? Porque eres tú. Así que si Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible, Jesús es Dios. Y Dios se está revelando a sí mismo y Él mismo vino. Y nos está diciendo que si tú crees en el que Dios envió, tú tendrás vida. Y ahí se encontraba un hombre que solamente había escuchado que Jesús había convertido el agua en vino. Pero su hijo se estaba muriendo. Cuando el hombre se enteró que Jesús estaba allí, ya los diagnósticos se habían agotado. Tu hijo, prepárate que le quedan horas de vida, horas. Y un padre a veces tiene que decidir, bueno, ¿qué hago? O estoy en los últimos momentos con mi hijo, o me voy a buscar la ayuda que puedo recibir. Que posiblemente en el camino mi hijo muere y no estoy yo allí al lado. Así que la decisión no fue fácil. Pero el hombre se aventuró y salió. Hay 20 millas. Se fue a pie. 20 millas de donde él estaba hasta Caná, donde estaba Jesús. 20 millas. Caminando. Y cuando llegó le dijo, él salió pensando en una idea. Yo le voy a decir a Jesús que venga a mi casa y que sane a mi hijo. Si él lo hace, entonces yo voy a creer. Yo no sé si la raza humana está en esa misma condición hoy día. Y a veces tú y yo caemos en lo mismo. A veces queremos creer, pero primero que Dios haga algo. Que Dios nos dé una señal. Si Dios hace eso, entonces yo le voy a rendir mi vida. Entonces yo voy a creer. Entonces voy a ser fiel. Si Dios hace, entonces yo voy a hacer. Pero con Dios las cosas no funcionan así. Por eso Jesús le dijo a este hombre, si no creen,
si no ven señales y milagros, no creerán. Escuche lo que dice el desahogo de la gente, página 167, párrafo 4. Cuando este hombre vio a Jesús, lo que vio lo desilusionó. Por lo que él vio, fue un hombre simple, lleno de polvo sus pies. Y ahí dijo, wow, yo tengo que si él sana a mi hijo, entonces yo voy a creer. Pero yo no creo que él pueda hacer algo. No, por encima no parece que él puede. Hoy pasa lo mismo con la raza humana. Se acerca, tiene una necesidad, no tiene salida. Se acerca, pero a la misma vez que se acerca, quiere una señal primero. Quiere una contestación primero. Era un hombre sencillo, cubierto de polvo y cansado del camino, lo que este padre vio en Jesús. Pero esto es lo que más me impresiona. Deseo a toda la gente, 167, página 167, párrafo 4. Mas Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción. Y le dio la oportunidad de acercarse. Y cuando Jesús le dijo, si tú no ves señales y milagros, no vas a creer, el hombre se sorprendió. Y entonces entendió que se encontraba delante de alguien que podía leer sus pensamientos. Dios nos conoce, Dios conoce la raza humana. Dios sabe quién necesita urgentemente de Él. Dios sabe quién necesita un cambio urgente en la vida. Pero a veces Dios quiere saber si tú en serio quieres lo que Él quiere darte. Si tú estás dispuesto a caminar 20 millas a llegar a Caná, a pedir su ayuda. Porque caminar 20 millas no es de aquí a la esquina. Y menos con un corazón dividido. Si me quedo, paso mis últimos momentos con mi hijo. Pero si me voy, no sé qué va a pasar. ¿Cuál es la clave del mensaje de esta mañana? Aquí va. El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a Él invocando su gran necesidad. ¿Escuchó eso? El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a Él invocando su necesidad. Precisamente para eso fue que Jesús vino. Para darse a conocer a la raza humana de que Dios está interesado en su restauración y en su salvación. No importa si eres joven, si eres adulto, si eres niño, tarde o temprano nos damos cuenta de que a veces nuestros sueños mueren, a veces nuestras fuerzas se acaban, a veces no tenemos una salida, a veces nos frustramos por las cosas que nos suceden. Pero Dios desea que te lleves dos cosas. Que sepas que Él vino primero por ti y por mí. Y que Él sabe lo que te sucede se da Él mismo hacia ti. Y si tú aceptas lo que Él te ofrece, entonces el milagro ocurrirá en tu vida. Y Jesús le dijo a este padre lo siguiente. El oficial le dijo entonces, después que Jesús dijo, si no ves señales y milagros, no creeréis. El oficial del rey le dijo entonces, Señor, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no primero no le anhela, no está consciente de su necesidad, no está consciente de quién es el que está al frente de él. Sin la ayuda del Espíritu que te revela que Jesús es Dios, nadie puede llamar a Jesús Señor. Pero este hombre que trabajaba para la corte de un rey, ahora se inclinó ante el Rey del universo y le dijo, Señor, por favor desciende antes que mi hijo se muera. Y Jesús le dijo lo siguiente, vete
Vete, amigo. Tu hijo vive. Vete, tu hijo vive. Cuando el hombre salió de su casa, salió angustiado, preocupado, no escuchaba ni los pajaritos cantar, aunque cantaban, él no los escuchaba. Cuando tú y yo estamos muy abrumados por nuestras preocupaciones, por aquello que nos ocupa nuestro pensar, nos saca la fuerza, no escuchamos las cosas alegres de la vida porque lo único que vemos es caos. Pero el Maestro nos da su dulce palabra que puede penetrar y cambiar la realidad. Porque el Maestro aquí lo que hizo fue que cambió la realidad. Su hijo se estaba muriendo, pero con la palabra de Jesús, la realidad cambió a la distancia. En un instante, hay noticias que si se tardan en llegar, llevan tragedia. Y les voy a decir un ejemplo por lo menos. En el año 1815, murieron 2,000 soldados porque una noticia llegó 2 semanas tarde. Porque en el año 1815 no había esto. No había esto. Esto es instantáneo casi. Tú abres el teléfono y lo primero, si un canal de noticias, lo primero que vas a ver es breaking news. Breaking right now. Está rompiendo la noticia ahora mismo. Rusia, Chile, África, Australia. Tú te enteras lo que sucede en otro lugar del planeta que está lejísimo. Tú te enteras lo que está sucediendo en este momento. Pero en el 1815 no había esto. ¿Cómo llegaba la noticia? Se había firmado un tratado de paz en Londres y en New Orleans. Por la noticia haber llegado 2 semanas tarde murieron 2,000 soldados. Pero Jesús no llega tarde nunca. Cuando Él habla, las cosas suceden inmediatas, es ley. Y le dijo a aquel padre, vete, tu hijo vive. ¿Qué fue lo que Jesús le dio a este padre para que él se fuera? Le dio su palabra, hermano. Su palabra. Le dijo, vete, tu hijo vive. Yo te digo que él vive. ¿Sabes qué tú y yo tenemos hoy día? Su palabra. Pero a veces tú y yo queremos señales. Pero tenemos que aprender a creer sin ver. Su palabra es suficiente. Si tú tienes su palabra, lo tienes a Él. Si confías en su palabra, es confiar en Él. Vete, tu hijo vive. Yo quiero que ustedes busquen conmigo y los que están allá algunos versículos que son importantes. Algunos versículos que son importantes. Voy a ver si los puedo leer para todos, porque Salmo 119:9. Voy a leer varios versículos para que veamos la importancia de su palabra. Salmo 119:9. Algunos de ustedes posiblemente se lo sepa de memoria ese versículo, pero lo vamos a repasar. Salmo 119:9. Dice así la palabra de Dios. Salmo 119:9 dice así. Lámpara es... No, perdón. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si tú tienes su palabra, lo tienes a Él. Salmo 119:40. Puesto que he anhelado tus mandamientos, vivifícame con tu palabra o en tu justicia.
También está el otro, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 130, versículo 5, búsquelo. Salmo 130, versículo 5, dice: esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Salmo 147, 15. Salmo 147, 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Juan 17, 14. Juan 17, 14. Jesús está allí orando. Juan 17, 14. ¿Qué dice allí? Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el último versículo que quiero compartir es Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3. Colosenses 3. Y a mí se me perdió Colosenses en mi Biblia, pero tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Colosenses 3 ya apareció. 16 y 17. Dice: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Mateo 4:4, Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Su palabra. Tú y yo tenemos el privilegio de tener su palabra con nosotros. Jesús le dijo a aquel padre: vete, yo te digo que tu hijo vive. Y el padre se volteó y decidió creer lo que Jesús le dijo. Y él no se fue corriendo. Eso es lo más increíble. Ahora se fue tranquilo. Su oración y su pedido habían sido contestadas. Pero no había una señal. No había una señal. Pero con su palabra fue suficiente. Y esa es la lección que tú y yo tenemos que llevarnos esta mañana. Su palabra tú y yo la tenemos. Necesitamos leerla no para buscar información, sino para encontrarnos con Él, para lo que Jesús nos quiere decir, para lo que Dios nos quiere decir a nosotros personalmente. Cada uno de nosotros tiene un desafío en la vida. Cada uno tiene circunstancias diferentes en la vida, pero Dios ha hecho provisión para ti y para mí en su palabra. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Si vas a emprender una tarea grande o pequeña, pero te da un poco de temor, tienes que repasar lo que Dios le dijo a Jeremías. Yo estoy contigo, Jeremías. Como poderoso gigante, van a luchar contra ti, pero no te vencerán. Yo estoy contigo. ¿Qué Dios le dio a Jeremías? Su palabra. ¿Te sientes solo? Tienes que repasar lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le dio a los discípulos? Su palabra. ¿Has cometido algún error? ¿Te has alejado de Dios? Tienes que repasar lo que Dios le dijo a Isaías. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Qué le dio? Su palabra. ¿Estás deprimido? ¿Te sientes sin valor? Tienes que volver a repasar lo que Dios le dijo a Jeremías. Antes que te formases en el vientre de tu mamá, yo te vi. Te puse nombre y te di por profeta a las naciones. Mío eres tú.
sientes que todo se acabó, es necesario caminar 20 millas hasta Caná y llamar a Jesús Señor y decirle: Señor, desciende antes de lo que me preocupa se muera. No solamente enfermedad física, carácter, económico, trabajo, matrimonio, hijos, soledad, familia. La raza humana representa a ese niño que se está muriendo. Sin su palabra el mundo se muere. Por eso Jesús lo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el cielo nos regaló la raza humana su palabra, hermanos. Jesús mismo vino. Jesús es la palabra de Dios hecha carne y hueso. Y además de eso, ahora la tenemos aquí, porque este libro habla de Él. Vete, tu hijo vive. Tú y yo en este año 2021 tenemos que aprender a confiar en su palabra. Pero hay que sacar tiempo para encontrarnos con Él, para que Él nos hable al corazón. Porque cuando Él habla su palabra, entonces tú revives. Y yo revivo. Entonces lo que estaba por morirse cobra vida, cobra salud, cobra esperanza, cobra propósito. Solo porque Jesús nos da su palabra. Y su palabra corre velozmente y cambia la realidad nuestra en otra realidad. Señor, desciende antes porque ya no tengo fuerzas. ¿Creer en qué? ¿En quién? En el que Dios envió. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué ocurrió? Este hombre emprendió su camino de regreso. Pero ahora escuchaba a los pajaritos cantar. Veía el cielo azul. La vida ahora le sonreía. Porque había creído en la palabra de Jesús. Él no había visto a su hijo todavía. Pero él confió de que su hijo estaba sano. Él le creyó en lo que Jesús dijo. Si tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Tienes propósito de vida. Dice que el relato que cuando llegó allá, salieron corriendo los siervos a recibirle, gritando de alegría. Y él se sonreía. Y aquellos le decían: está vivo, tu hijo está vivo. Y él solamente hizo una pregunta: ¿a qué hora fue que se comenzó a sanar? A las 7. Y él los reunió a todos en la casa y le dijo: a las 7 Jesús me dijo: mi hijo vive. Y creyó con él toda su casa. Ese fue el milagro. No, el hijo cobró vida, eso fue un milagro, cierto. Pero su hijo iba a crecer, iba a envejecer y iba a ir al descanso como todos los seres humanos. ¿Acaso la Biblia no lo dice? Los que viven saben que han de ¿qué? De morir, pero los muertos nada saben. Así que ¿cuál fue el verdadero milagro que ocurrió ese día? Que su casa creyó y tuvieron vida eterna porque creyeron en el que Dios envió, en Jesucristo. Y esa es la vida eterna. Creer en Jesús. Confiar en Él. Escuchar su palabra. Buscar su rostro. Y aprender a caminar por fe y no por vista. Tú y yo pasaremos por momentos en que desearemos una señal de que Dios está con nosotros. Pero creo que ya Dios nos dio la evidencia de que nos ama y de que realmente se preocupa por nosotros. La pregunta es: ¿qué te está quitando a Jesús de la vista?
Cuando tú tienes su palabra es suficiente. Si crees en su palabra, tienes vida eterna. Ese fue el mayor milagro de ese día. Esa fue la segunda señal. El mundo hoy necesita escuchar la palabra de Jesús. Su palabra es vida. Y tú y yo somos portadores de su palabra. Porque el papá se convirtió en un portador de la palabra de Jesús. Y dice que creyó toda su casa en Cristo, en el Dios verdadero, no en el poder de Roma, en el poder del cielo, en el que hace todo posible. Y posiblemente tú estás pensando, bueno, entonces significa que Dios con su palabra va a hacer todo lo que yo quiero. Hay cosas que Dios decide a veces no hacer. Pero tú y yo no entremos en eso porque Él es Dios y Él no se equivoca. Y hay veces que Dios decide mostrarse de una manera y a veces se muestra de otra. ¿Dónde está Dios cuando la tragedia golpea? Si se te olvida, o se me olvida a mí, tenemos que ir a la cruz del Calvario y saber dónde está Dios cuando la tragedia golpea. El inocente tomando el lugar de los culpables. Y por último, un día la tragedia golpeó la vida de José en Egipto. Sus hermanos lo vendieron. Imagínate, la Biblia nos cuenta lo trágico de una familia. Las familias de la Biblia no son perfectas. No hay familia perfecta, hermano. Pero eso tampoco es una excusa para nosotros dejarnos amoldar por Dios y mejorar. Porque Dios es un experto en cambiar los corazones de la gente. Los hermanos vendieron a su hermano. José se crió en otro país. Y él se pudo haber preguntado, ¿dónde está Dios? Pero él decidió confiar en ese Dios verdadero que lo amaba. Y de paso, ¿quién fue el que le dio el sueño a él de que las estrellas y la luna se inclinaban delante de él? Fue Dios. Pero ahora solo, allá en otro país, tuvo que confiar en Dios. Tuvo que aprender a confiar y a ser adorador del verdadero Dios. Y cuando él finalmente se dio a conocer a sus hermanos, ¿qué dijo? Ustedes obraron conmigo para mal, pero Dios utilizó eso para bien, para que yo salve sus vidas hoy. Dios te promete su palabra. Confía en esa palabra. Repasa y sigue gozoso tu camino. Oramos. Querido Padre, gracias, porque con tu palabra el mundo otra vez se recupera. Hay vida. Nos aseguras la salvación, no lo temporero, sino lo eterno. Hay gozo en nuestros corazones. Es imposible escuchar tu palabra, confiar en ella y no tener gozo. Eso es imposible. Porque tu palabra nos da gozo, esperanza y vida. Nos restaura, nos corrige. Pero a veces, Señor, estamos tan ocupados y preocupados en los planes terrenales que no tenemos tiempo para escucharlo, aquello que nos da vida, que es tu palabra. Necesitamos reescribir nuestras prioridades y desde hoy en adelante dedicarte a ti el tiempo para que nos hables y nos enseñes tu rostro y escuchar tu dulce palabra. Gracias por hablarnos. Bendice a cada hermano y hermana. Que tu palabra sea suficiente y que cada uno de nosotros pueda descansar en ti y seguir gozoso nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo.
Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado. Pero ahora les voy a invitar a cantar un himno, que es el número 72. Vamos a estar en pie, por favor. Ya la transmisión se puede ir de fuera del aire. Le agradezco a Jorge, ¿verdad? Que cada vez que ya yo sé que le he dicho que tengo que comprar la cámara para aquí, para Caljón, pero estoy en